Gracias, doña Kitty, por estar con nosotros. Usted ya ha presentado una alianza opositora. ¿Cómo pretenden organizarse cuando los derechos constitucionales de los nicaragüenses están cercenados por el gobierno de Daniel Ortega? En efecto, estamos entrando a una etapa muy difícil de esta lucha. Sabemos de que no va a ser sencillo, que no nos dejan reunirnos, que la libertad de expresión está coartada, que todas estas leyes recientes hacen mucho más difícil el activismo político. Pero hay formas de hacerlo y nosotros las vamos a encontrar, no nos vamos a detener. Y yo quiero aprovechar, ya que estamos en el Canal 12, para solidarizarme con Mariano Valle, porque el Canal 12 es de los pocos medios que nos quedan y tenemos todos que apoyarlo, porque definitivamente la libertad de expresión es lo más importante que tenemos los seres humanos. Tenemos derecho a expresarnos con libertad y ustedes en ese canal, al igual que en muchos medios, son los que difunden la verdad. Así es que aprovecho mi solidaridad con ustedes en el canal. Este lanzamiento o este anuncio que hicieron, doña Kitty, dejó un sabor no tan bueno en alguna parte de la sociedad. Aseguran que más que la formación de la alianza hubo como exabruptos de parte de ustedes al descalificar a otros grupos de oposición. ¿Qué respondería ante esto? En primer lugar, es lamentable parte de lo que sucedió ayer, porque sí considero de que muchas de mis declaraciones, que las di indudablemente, fueron sacadas de contexto. En primer lugar, yo no descalifiqué a los otros grupos. Lo que dije es de que nosotros no reconocíamos a esos grupos como que fueran los bloques opositores, porque no lo son. O sea, nadie les ha dado a ellos ese privilegio. Aquí nadie aún ha sido reconocido como tal. Lo que sí reconocemos, y lo dije también ayer, pero no lo sacaron, es que reconocemos a las organizaciones que la conforman. Y esas organizaciones son las que, espero yo, se acercarán para poder formar la gran unidad que nosotros estamos, o sea, que acabamos de iniciar a formar ayer. Hay quienes dicen quién está legitimando a quién en esta alianza opositora, tanto la Alianza Cívica al partido C por L o C por L a la Alianza Cívica. Les pregunto esto porque hay quienes consideran que la alianza ya no es más que un nombre que tuvo prestigio al inicio de la lucha de abril de 2018. Yo difiero en esa opinión, Marco. Para mí la Alianza Cívica es la legítima porque es la que fue conformada precisamente con objetivos claros y con sectores que representan a la sociedad civil. Yo lo que he visto, y esta es una opinión muy personal mía, es que la división se da cuando precisamente se forma la UNAP, que debió de haber sido siempre parte de la alianza. Y después la coalición igual era innecesaria. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener realmente una contraparte, como partido político que somos, una contraparte de la sociedad civil organizada. Ahora, eso no descalifica en ningún momento a las organizaciones varias que pueden estar dentro de la coalición. Y no digo dentro del UNAP porque el UNAP supuestamente es parte de la coalición y es parte del enredo que se le hace a la población. O sea, el UNAP es aparte o está dentro o a dónde está, uno ni se sabe, ¿verdad? Pero las organizaciones que están ahí, y hay muchas incluso jóvenes, hasta liberales, esas organizaciones coinciden totalmente con nuestras posiciones ideológicas. Pero cuando digo nuestra me refiero al partido. La alianza, que ya es otra cosa, no es que nosotros vamos a absorber a la alianza o viceversa. Todos estamos aquí en igualdad de condiciones. Nadie lidera a nadie. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo unitario, inclusivo, para poder realmente darle una esperanza a la población con propuestas claras, no es con candidatura. O sea, no vamos a caer otra vez en el juego de los liderazgos y de los caudillos. El caudillo o el líder no es el que le da la respuesta a las personas, es simplemente una figura que representa una propuesta de gobierno para lo que quiere el pueblo. Eso es lo que es, y cualquier liderazgo que vaya a ser más adelante, porque este no es el momento de candidatura, pero más adelante tiene que estar acompañada de una propuesta concreta. La gente vota por lo que le ofreces y no debemos de caer en el error del pasado de votar por cara. Hombre,
Doña Kitty, el tema de Juan Sebastián Chamorro ha sido otro de los temas que llamó mucho la atención, la no participación de un aspirante a la presidencia de la República. ¿Esta alianza opositora que se ha creado le ha dado la espalda a Juan Sebastián Chamorro o no lo ven como el candidato o el posible candidato que encabece pues un proceso electoral de la casilla de por él? Ni lo uno ni lo otro, ni se le ha dado de la espalda ni se le ha dado la bienvenida. Simple y sencillamente no es el momento de candidatura. Con todo el respeto, no solamente para Juan, sino para todos los aspirantes presidenciales, ellos están en su derecho, pero nosotros, como alianza opositora, no estamos en este momento en la etapa de las candidaturas, cuando ni siquiera sabemos si van a haber reformas, si van a haber condiciones para participar en un proceso electoral. Creo que todo se tiene que hacer por etapas y esta etapa nos obliga a consolidar una alianza opositora fuerte, inclusiva, que es lo que estamos tratando de hacer. Después vendrá el momento de candidatura previo, ¿verdad? La reforma electoral y, por supuesto, la liberación de los presos políticos. Doña Kitty, me llamó la atención ayer en su discurso que ante las consultas de los periodistas usted mencionaba, déjennos trabajar y que la gente sea quien elija la opción. ¿A qué se refiere con esto, doña Kitty? Hubo un momento y realmente yo tengo que admitir de que fue un momento bastante tenso, con una serie de preguntas un tanto, no quiero decir agresivas, pero bueno. Y en ese momento yo respondí a como suelo responder, ¿verdad? Entonces, ¿qué quise decir? Denos un chance de demostrar que realmente somos una alianza opositora, que no nos vamos a estar dedicando a reuniones interminables y con comunicados todos los días, sino denos la oportunidad o el chance de trabajar con acciones concretas. Aquí necesitamos una cantidad de acciones, hay un trabajo. Marco, más de 300,000 personas no tienen cédula. O sea, tenemos que enfocarnos en ese tipo de actividades, aunque sea golpeando de puerta en puerta para ver cómo ayudamos a resolver. Tenemos que empezar todo lo que es lo que vamos a ofrecer a ustedes. Conózcannos. Ese trabajo no requiere de grandes aglomeraciones ni de grandes reuniones. Basta con tener la voluntad de ir a tocar esas puertas y de explicar y de hablar con la gente. Eso es lo que la gente espera. No nos han dado chance siquiera, apenas nos estamos anunciando como una alianza opositora ayer y ya quieren la respuesta. El que va a juzgar es el pueblo, así como el pueblo es el que decide con su voto si acaso vamos a elecciones. Doña Kitty, una última consulta. En caso de que ustedes como alianza opositora, que se formaron ya con Alianza Cívica, reconozcan que tal vez la ciudadanía piensa de que no es la opción, ¿estarían dispuestos a sumarse a otra alternativa que permita la victoria o la salida del FSLN del poder? Nosotros siempre hemos dicho, como partido, no estoy hablando como alianza porque ni soy la vocera de esta nueva alianza ni pretendo serla. Como partido político hemos dicho siempre que nosotros nunca vamos a ser factor de división. Habrá que esperar a mayo a la convocatoria. Y por eso digo que nos tienen que dar la oportunidad que hemos pedido para demostrarle a ese pueblo que está esperando ver dónde está la verdadera unidad, de que nosotros somos esa unidad que ellos buscan. Cuando llegue el momento, entonces tendremos que tomar decisiones. Pero nosotros jamás vamos a dividir donde exista la oportunidad de ir juntos para derrotar a Ortega. Muy bien, eran declaraciones de Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, tras la situación polémica que se generó luego del anuncio de unidad con la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Kitty Monterrey asegura de que parte de sus palabras fueron malinterpretadas o sacadas de contexto, entre otras aclaraciones que hace en esta entrevista que nos concedió. Pedimos disculpas también por los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio de este informativo, pero acá estamos informándoles del acontecer nacional e internacional, gracias a quienes siempre están pendientes de nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos acá en estudio a Mario Arana,
Él es presidente de AmCham y también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Abordaremos temas vinculados al trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua en pro de nuestra economía y también qué visión tienen los empresarios de AmCham sobre la realidad nacional. Los detalles se los tendremos al volver con Mario Arana. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, hoy tenemos en estudio al presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el señor Mario Arana. Con él abordaremos diferentes tópicos, entre ellos, por ejemplo, la situación que están viviendo las empresas privadas desde el 2018 hasta la fecha, una situación que han dicho es muy difícil, pero además, ¿cuál ha sido el rol que han jugado los empresarios, al menos los agremiados a AmCham, en la situación sociopolítica que está viviendo nuestro país? Muchos siguen criticando la postura de los empresarios. Esta vez escucharemos la versión de los empresarios para, por supuesto, enriquecer el debate en una sociedad que debe ser pluralista y democrática. Le doy la más cordial bienvenida a don Mario Arana. Gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias por la invitación, Marco. Un gusto igual. Don Mario, me gustaría iniciar conversando con usted respecto a las próximas elecciones de AmCham. Se eligen a la nueva junta directiva. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha hecho usted al frente de esta importante cámara empresarial? Bueno, Marco, me tocó un periodo accidentado verdaderamente. O sea, yo asumo en el 2019, inicios del 2019. Los periodos en AmCham son de 2 años y básicamente entro a la negociación, ¿verdad?, que se dio entre el sector privado, entre la Alianza Cívica y el gobierno, ¿verdad?, tratando de encontrar una salida a la crisis. Eso absorbió una cantidad de meses, pues básicamente encerrados se lograron cosas en el sentido de que la liberación de presos políticos, de cientos de presos políticos, y por otro lado un acuerdo sobre libertades que no se cumplió. Y tampoco se avanzó en los temas de democracia y de justicia. Entonces, digamos, fue logros parciales realmente, o sea, una gran inversión de tiempo, pero no había aparentemente voluntad de llegar a entendimiento. Era como una especie de, aparentemente, ganar el tiempo, lo que vimos al final, lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Pero eso llevó para que decidiéramos continuar y, sobre todo, a título personal, tratando de empujar una salida a la crisis, y es lo que hemos venido haciendo. Pero en AmCham pues hacen varias cosas a la vez, ¿verdad? Es decir, la verdad es de que nos activamos mucho alrededor de todo el tema COVID, porque con la OMS pues teníamos acuerdos, entendimientos como empresa a nivel internacional y a nivel nacional, básicamente de pues, seguir ciertos protocolos, desarrollar ciertas estrategias de comunicación para orientar a las empresas, para orientar a la sociedad acerca del cuidado, acerca de cómo manejar la pandemia, y en eso seguimos involucrados. Nosotros le damos seguimiento a modelos de proyección. Recientemente estamos insistiendo nuevamente que hay una nueva ola en ascenso en Nicaragua, que se debe cuidar la gente mucho más, es decir, que todavía pues tenemos el potencial de que vuelva a haber otro pico, cuidado que es más alto que tuvimos en junio del año pasado. Y otra cosa que hemos logrado hacer, Marcos, bueno, auscultar el sentimiento de las empresas, cómo les está yendo, cómo están adecuándose a las circunstancias, qué expectativas, qué problemas enfrentan. Y te puedo decir, o sea, la reforma tributaria fue muy dañina. Es decir, o las empresas trasladaron ese costo a precios, los que pudieron hacerlo, pero otras y muchas, digamos, cuidado que más del 30%, en realidad tuvieron que desemplear gente. Es decir, así que bueno, lo último pues que me interesa mencionarte, que yo creo que se queda como un legado para la siguiente administración, que hicimos un ejercicio de planeamiento estratégico, imaginándonos una AmCham ya en tiempos más normales nuevamente de regreso, o sea, a partir del 2021. Y estamos ahí, es decir, decidiendo que vamos a enfocarnos en los grandes temas del país y del mundo, verdaderamente brechas que no están siendo muy discutidas, en la brecha de la pobreza, la brecha del cambio climático, la brecha ambiental, la brecha tecnológica, la brecha en educación, especialmente, y que estos temas deban de ser parte de asuntos que el país debe de discutir
que el sector privado debe de iluminar y bueno, y tratar de empujar un poco el liderazgo en esos temas. Don Mario, hablar más allá del 2021, sin duda es también hablar de lo que pudiera ocurrir a finales de este año, en noviembre justamente. Esas proyecciones que ustedes están haciendo, ¿la hacen teniendo en cuenta el escenario de que Ortega continúe en el poder o que haya una transformación democrática en el país? ¿Cuál fue la base de esa proyección que ustedes hacen? Mira, la elección de AmCham de enero del 2018, casi diría yo, fue el presagio de una demanda nacional que había porque aquí recuperáramos la institucionalidad y la democracia. En esa elección de enero del 2018, de participación de 60, 70 empresas que normalmente atendían las reuniones, las asambleas eleccionarias de AmCham, esa vez llegaron más de 200, ¿verdad? O sea, 2/3 básicamente del número de socios que AmCham tiene de empresas, ¿no? A la elección siguiente, en el 2019, igual llegaron más de 200 empresas. O sea, probablemente fui elegido con la mayor cantidad de votos que algún presidente de AmCham alguna vez ha tenido realmente. Y responde a ese despertar del país, en donde realmente aquí hubo un agotamiento del modelo que traíamos, un modelo que sabemos que ha resultado excluyente, un modelo que no ha respetado la institucionalidad, que verdaderamente no ha establecido, digamos, reglas del juego con un Estado de Derecho a como debe de ser, y que realmente, es decir, colapsa en una crisis mayor, una convulsión social terrible, pues, que nos tiene donde estamos, es decir, con las muertes que han habido, con el exilio que vivimos y con la debacle económica y social que estamos experimentando. Entonces, esto que ha ocurrido es el reflejo de una falla mayor en el modelo de este país. Y nosotros creemos que hay que cambiar de modelo, en el sentido de un modelo incluyente, un modelo democrático, un modelo donde se respete la institucionalidad, verdaderamente el Estado de Derecho, y que eso es lo que le puede salvar a Nicaragua el futuro, verdaderamente. Entonces el reto estará en saber jugar y seguir involucrado, comprometido, en de que salgan las cosas lo mejor posible. Tenemos preocupaciones, yo por lo menos las tengo, no puedo hablar por todos, digamos, pero las tengo, de las señales que vemos en el ambiente, es decir, y la polarización que continúa profundizándose, es decir, leyes que están pasando que son la antítesis de realmente la discusión que deberíamos estar teniendo. Don Mario, usted todo lo que me está planteando, pues sin duda, al parecer es un esfuerzo que están haciendo dentro de las organizaciones empresariales, pero la gente tiene otra percepción del rol que están jugando los empresarios, tanto de COSEP como de AmCham, por ejemplo, en pro de la búsqueda de una transformación democrática, de la recuperación de la institucionalidad. ¿Por qué está esta percepción negativa y que se mantiene en la sociedad nicaragüense? Lo señalan incluso de continuar trabajando de la mano con Daniel Ortega y quizá buscando algunos acercamientos para encaminar el país por la vía económica, pero no así por la vía democrática. Bueno, yo creo que hay intereses creados, obviamente, es decir, de actores, nuevos actores a lo mejor que quieren cobrar relevancia, y el mismo régimen creo que busca y profundiza eso, porque quiere a un país dividido. Es más, probablemente van a intentar dividir al sector privado. Lo están haciendo con la invitación reciente que hacen para supuestamente que se iba a discutir la reforma tributaria. Ese es un intento de dividir al sector privado, porque hubieron un par de cámaras que demandaron una revisión que está en la ley, de hecho, ¿verdad? Y es una reforma que de todas maneras la tiene que hacer el gobierno, porque su reforma ya no le rinde, y no le rinde porque realmente no estaba destinado a durar más que lo que duró, digamos, es decir, inyección de liquidez en un año y luego estancamiento. Es decir, comprendamos lo que hizo el régimen con esa reforma tributaria. Ellos tenían dos opciones: ellos pudieran haber llegado a un acuerdo en el país, a una negociación con el sector privado, que destrabara, digamos, también inclusive los flujos de recursos externos, pero optaron por no cerrar esa negociación, digamos, porque significaba cambios en las reglas del juego y un movimiento hacia la democracia, hacia la justicia, ese tipo de demandas que la población tiene. Y en vez de eso, entonces lo que hicieron fue una reforma tributaria brutal, es decir, que lo que logró realmente fue quebrar a las empresas y que cerraran negocios. Es decir, porque en realidad eso es lo que hacen las reformas tributarias, fue a costa del crecimiento económico. El año pasado se contrajo, el año antepasado, el 2019, se contrajo la economía más del 4%, el año pasado igual, ¿verdad?
por efectos de la pandemia, hay que ser honestos en eso, ¿verdad? Más que nada por efectos de la pandemia, pero igual pues ha sido una reforma que no era la opción óptima para el país, que realmente está explicada solo por intereses políticos. En fin, pero tu pregunta, sí, el sector privado en realidad está comprometido con una salida de la crisis y se ha puesto del lado del pueblo, diría yo. ¿Se sentarían ustedes a negociar esta reforma o algún otro intento que pudiera facilitarles el gobierno para volver a retomar ese diálogo y consenso que llamaban antes del 2018? Le pregunto esto, Mario, porque para nadie es un secreto que las empresas la están pasando mal. Usted hace poco lo acaba de decir, las reformas tributarias o asfixia de otro tipo de parte de las instituciones del Estado. ¿Estarían sentados nuevamente discutiendo estos temas en medio de una situación convulsa de la sociedad? En primer lugar, yo creo que esa reforma la tienen que revertir. Ese 3% de anticipo de IR no tiene ningún sentido, eso va a pasar, no importa, y sobre todo si quieren reactivar la economía, que es lo que verdaderamente quieren. Es decir, ahora necesitan reactivar la economía porque es un año electoral, y entonces van a dar las concesiones tributarias para que haya estímulo por el lado del consumo, por el lado de la inversión, y haya algo de crecimiento económico, como se proyecta. Ya se proyecta que el crecimiento económico podría, pues, al menos estabilizarse, y si no, cuidado, llegar hasta 1% ahora este año. Entonces, verdaderamente yo en lo personal no veo necesidad de irme a sentar a negociar lo obvio, lo evidente, lo que fue un juego político, fundamentalmente. Que se desenreden ellos en su problema, realmente, que lo hagan solo, lo pueden hacer perfectamente. No necesitan escuchar al sector privado para saber lo que tienen que hacer. Es decir, nos pudieran haber escuchado al inicio, cuando yo le dije al señor Arce, esa reforma es draconiana, me llamó y le dije, esa reforma es draconiana, ¿por qué no llegamos mejor a un acuerdo político? Y en realidad entonces podemos destrabar el problema del país. No me dice, yo solamente estoy autorizado para hablar de temas económicos con vos. Bueno, lo siento mucho, entonces no hay nada más que hablar. ¿Y esa llamada, esa de contacto del señor Arce, cuándo fue? Fue una llamada por teléfono previo a que ellos implementaran la reforma. Es decir, y realmente fue una plática, es decir, muy cordial, en realidad, es decir, en el sentido que intercambiamos temas de fondo, pues, ¿verdad? O sea, yo soy un economista, yo conozco la economía de este país, ¿verdad? Y claramente conozco la situación del país y le pude decir, lo que me estás proponiendo de reforma es absurdo. Vas a matar a esta economía, vas a contraerla mucho más, que fue exactamente lo que sucedió. ¿Y hubo algún otro contacto? No he tenido ningún otro contacto. Mencionar que el gobierno está buscando tal vez no he tenido ningún otro contacto verdaderamente, y es decir, yo realmente creo que la solución de Nicaragua está en recuperar el Estado de Derecho, la institucionalidad, las reglas claras del juego, la democracia, las libertades, verdaderamente. O sea, aquí no es que mediante una sentada vas a resolver el problema de Nicaragua, sin que veas estos temas de fondo, que son realmente lo importante y trascendental que tenemos que hacer. Entonces, yo invitaría al país a que nos movamos en ese sentido, en esa dirección, y que realmente nos dejemos de estos juegos, pues que aquí no vemos pues, idiotas, pues, ¿verdad? Es decir, que sabemos reconocer el juego de cada parte, ¿no? Es decir, pero que verdaderamente el problema del país no lo vamos a resolver si no realmente repensamos el modelo, es decir, y nos movemos en la dirección de básicamente, pues, los temas que ya te dije, pues democracia, libertad, Estado de Derecho, reglas claras del juego de institucionalidad. Don Mario, no podemos obviar en esta entrevista la situación que está viviendo la oposición, está fragmentándose cada día más, incluso hay quienes dicen que lo que ocurrió ayer entre el partido C por L y la Alianza Cívica, de la cual usted es miembro, también es otro intento o quizá estrategia del gobierno para dividir a la ya dividida oposición. De hecho, fue criticado usted por acusar a los medios de comunicación y al periodismo independiente de crear este tipo de polémicas. ¿Qué visión tienen los empresarios realmente en torno a esta fragmentación de la oposición? ¿Y por qué no hemos visto tal vez un rol más beligerante de los empresarios en torno a esta situación? Bueno, en primer lugar, los empresarios están preocupados porque en Nicaragua estemos como estamos, ¿verdad? Es decir, quiere que, obviamente, que el país salga de esta crisis, quieren ver un proceso electoral pues que sea justo, transparente, en primer lugar, y de hecho, en realidad, los
las personas que a título individual hemos permanecido en estas organizaciones, lo estamos haciendo realmente como una contribución a tratar pues desde el sector privado, de la lógica del sector privado, a aportar a la solución del país, ¿verdad? En primer lugar, ¿no? Es decir, ahora, entonces vemos esto con preocupación. Ahora, sobre el tema de los esfuerzos de unidad, obviamente yo creo que lo que pasó ayer fue que la Alianza y C por L hicieron un planteamiento donde dijeron vamos a trabajar juntos para conformar una alianza electoral que sea amplia e incluyente. Pero ahí para mí que habían medios con agenda y realmente lo que trataron de crear fue pues esa polarización de que la oposición está dividida y entonces salieron a bailar ahí la coalición LUNAP, ¿verdad?, etcétera, que para mí pues fue desviar la atención de una manera deliberada del mensaje que había ahí. En realidad creo que, y por eso yo armo una controversia, no porque piense de los medios lo que dije ahí, ¿verdad? Es decir, solamente, ¿verdad? En el sentido que creo que tienen agenda, pues, y que realmente debemos de reflexionar si nos vamos a dedicar a ver cómo unimos a este país en vez de dividirlo y de partirlo más. ¿Pero son los medios los que tienen que unir a la sociedad, don Mario, o son los yo creo que todos tenemos que trabajar por ese mismo fin. Todos estamos en este barco, todos nos vamos a hundir en él si no salimos bien de esta situación. Entonces estoy llamando a que realmente reflexionemos, trabajemos en función de realmente algo que amerite la pena, que una al país y que verdaderamente le dé una salida al país, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, lo que estoy diciendo es, hombre, es decir, hay agenda, reconozcamos que cada quien ya parece que ha tomado partido, es decir, pero que lo que hay que hacer acá es verdaderamente tratar de ver cómo desde cada sitio se le puede contribuir a darle una salida, una solución a la situación. Aquí está planteada una oportunidad, creo yo, para negociar con el tablero en blanco, ¿verdad? Ahora, yo he escuchado declaraciones, afortunadamente, tanto de la coalición, o he visto, y del UNAP, que han sabido ser constructivas. Las redes están encendidas, pero los liderazgos están sabiendo ser constructivos, porque realmente estamos en otra etapa, creo yo, en donde la oposición va a tener que replantearse su juego, ¿verdad? Y terminar de definir. Déjame contártelo de la siguiente manera. La Alianza creó la UNAP, la fundó, contribuyó, pues, ¿verdad? Obviamente. La Alianza contribuyó a crear la coalición, ¿verdad? Bueno, hacían falta otros actores, C por L, el más importante, creo yo, es decir, de los que hacía falta. Tenemos otros y hemos invitado a otros a trabajar con nosotros, digamos, con nosotros Alianza, ¿no? Es decir, y ahora, pues, es decir, se va a tratar de atraer a C por L a que se conforme su unidad. Bueno, pero hay que replantearse el cuadro, hombre, como nos lo planteamos en cada instancia. Lo importante y lo bueno es que esas organizaciones existen, están constituidas. Bueno, ahora demos el paso de ver cómo todo se recompone en función de esta etapa en la que estás, verdaderamente. Y esa es la discusión, la gran discusión. Nadie tiene la piedra. Lo que tienen y lo que hay son diferentes ideas. Hay que armarlo. Esto es algo nuevo y que no hemos experimentado con anterioridad. Entonces, veamos las cosas así, desde esa perspectiva, pues, ¿verdad? Y pues yo puedo decirte desde el sector privado, mi planteamiento ante el sector privado es, miren, hay riesgos de división, en realidad tenemos que trabajar por ver cómo hay una unidad, porque eso es lo que puede hacer que este régimen cambie de comportamiento. Y necesita cambiar de comportamiento también. No puede seguir haciendo lo que está haciendo. No le está ofreciendo futuro a Nicaragua así. Está creando enorme incertidumbre solamente. Entonces, aquí tenemos que ver todos cómo nos replanteamos el futuro del país de manera integral. Don Mario, hay una de las críticas que se hacen a la Alianza Cívica a propósito de esta firma que hicieron con Ciudadanos por la Libertad, y es que la prioridad, o al menos lo que proyecta la Alianza Cívica son los intereses tanto de los empresarios como de un grupo de jóvenes que estuvieron participando de la lucha cívica, pero no se ve al frente de la Alianza o que la Alianza represente intereses de familiares de presos políticos, de los exiliados, de personas que fueron asesinadas, por ejemplo, durante la protesta cívica, en el contexto de la represión. ¿Por qué vemos más resaltando la figura empresarial y la figura de un grupo de jóvenes, porque también no representan a toda la juventud,
en Alianza Cívica. ¿Qué pasa con los demás sectores? Son agendas y hay intereses creados, Marco. Esas son narrativas creadas para lograr esa impresión, pero no es lo que está pasando en realidad. O sea, la Alianza, te puedo decir, no ha dejado de apoyar a los presos políticos desde hace mucho tiempo. Es decir, casi desde el principio se han venido trabajando con las organizaciones de madres de presos políticos, con asistencia legal, con apoyo de diferente índole, pues, sin parar verdaderamente. Y ha sido con contribuciones del sector privado fundamentalmente, que no se hacen públicas, pues, ¿verdad? Porque ¿para qué? Es decir, pero en realidad ha estado siempre ahí, o sea, es decir, esa sensibilidad, esa preocupación. Entonces es mentira esa narrativa que se ha creado. Pues para comenzar por una en particular, el exilio. Todos tenemos relaciones con gente en el exilio, hemos sido atacados ahí también con esos mismos argumentos supuestamente, ¿verdad? Y realmente yo creo que responde a quienes están detrás de una agenda de dividirnos, de atomizarnos, pero eso lo que está haciendo es creando en este país una incapacidad para resolver su crisis. Y lo que debemos de llamar es a unirnos todos, a entender que tenemos un problema, el otro lado también tiene que estar claro y que verdaderamente no se va a salir nadie con la suya. Aquí todos tienen que llegar a un entendimiento para que este país tenga futuro, verdaderamente. Entonces, comencemos por ser más constructivos, verdaderamente, no nos vayamos por las ramas, enfoquémonos en lo importante, y lo importante es ver cómo nos unimos y tenemos la suficiente fuerza y decisión para tomar el rumbo que tenemos que darle al país y que realmente le ofrezca porvenir a los nicaragüenses. Una última consulta, don Mario, sobre las elecciones de AmCham, que son a finales de este mes. ¿Esto no es una oportunidad para el gobierno, de alguna manera, para colocar alguna pieza que les pueda servir a ellos y tener un acercamiento entre la empresa privada y las autoridades de gobierno? No creo que se preste a eso AmCham. En realidad hay un proceso democrático muy vigoroso ahí. Precisamente se han cuidado de que realmente la representatividad sea lo más amplia posible, precisamente advirtiendo pues este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces no creo que eso ocurra, Marco, no lo veo en el horizonte. Veo un proceso que va a ser democrático, amplio, con amplia participación, como ha sido en el pasado, y yo creo que eso es positivo. AmCham tiene realmente claras las cosas. Don Mario, le agradezco por su tiempo, sus comentarios. Sin duda nos hacen falta muchos temas que abordar. Espero antes de que termine su periodo, porque no se va a postular a la reelección, ¿o sí? No, bueno, nosotros solamente podemos reelegirnos una vez, eso ya se hizo. No voy a cambiar los estatutos para continuar al frente. Quedo como expresidente con voz, sin voto, en la directiva, así que en la medida de lo posible pues voy a continuar contribuyendo con una organización a la que pues le respeto mucho, digamos, por el papel pues, que puede y juega en acercamiento con nuestro principal socio comercial. A mí me tocó negociar el tratado, liderar la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Creo que ha sido muy beneficioso para Nicaragua. Así que vamos a seguir trabajando porque en los temas de comercio e inversión vamos a regresar y vamos a fortalecer el trabajo para promover en el futuro, ojalá una Nicaragua que tenga un modelo incluyente, un modelo con reglas claras del juego, es decir, con institucionalidad seria y verdaderamente pues, en libertad. Muchísimas gracias, don Mario. Gracias a ustedes también por estar pendientes de Noticias 12. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. El Papa Francisco ha recibido la primera dosis de vacuna contra la COVID-19. Veamos el reporte. En una de las salas acondicionadas en el mismo lugar en el que el Papa tiene sus grandes encuentros, el Aula Pablo VI, Francisco recibió la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 desarrollada por la casa farmacéutica Pfizer. Se estima que en unas 3 semanas reciba la segunda dosis. Tras recibir las dosis de las vacunas, el Vaticano inició una campaña de vacunación. El Papa fue una de las primeras personas en ser inoculadas, aunque por privacidad no se capturó el momento.
El secretario personal de Benedicto XVI, George Gansbain, aseguró que también el Papa emérito reciba la vacuna. Las dosis serán administradas a todos los empleados del Estado Ciudad del Vaticano por personal médico de la Dirección de Salud e Higiene. Para almacenar las vacunas, el Vaticano adquirió un refrigerador de temperatura ultra baja. Siempre en noticias internacionales, se aprueba un juicio político, un segundo durante su mandato contra del presidente Donald Trump. Veamos. The ayes are 232. The nays are 197. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha activado este miércoles el procedimiento para un nuevo juicio político contra el presidente saliente Donald Trump, a escasos 7 días de que abandone el poder en medio de un ambiente crispado tras el asalto hace justo una semana del Capitolio en Washington. Con 232 votos a favor, 10 de ellos republicanos y 197 en contra, la Cámara Baja ha aprobado la apertura de un proceso contra Trump que se ha convertido en el primer presidente del país en enfrentar 2 enjuiciamientos políticos. La votación tuvo lugar en un Capitolio custodiado por tropas de la Guardia Nacional apostadas en el interior y alrededores de ese complejo, después de que seguidores de Trump irrumpieran el miércoles pasado en una sesión de ambas cámaras convocadas para certificar la victoria del demócrata Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. En la jornada de votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump debe irse, ya que es un peligro claro y presente, expresó, y lo responsabilizó de haber incitado una insurrección, una rebelión armada contra el país, aseguró. Tras la histórica votación, Pelosi firmó el artículo de acusación contra Trump en una breve ceremonia en la que destacó el poder de la Constitución. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. Por su parte, la mayoría de la bancada republicana se opuso al juicio político por considerar que solo contribuye a avivar las llamas de la división en los difíciles momentos que atraviesa el país, incluido el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que anticipó la imposibilidad de celebrar un juicio justo antes de que Trump deje el cargo la próxima semana. Después de la sesión legislativa, Trump se dirigió al país a través de un vídeo condenando la violencia de la semana pasada. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Sin embargo, no se pronunció acerca del juicio político en el que precisamente se le acusa de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio que dejó 5 muertos. Bien, y mientras en Nicaragua todavía no llega la vacuna contra la COVID-19, en nuestro vecino país, Costa Rica, ya se podría incluso hasta vender esta dosis de vacunas en farmacias y clínicas privadas. Así lo anunciaron las autoridades costarricenses. Los hospitales, clínicas y farmacias privadas van a poder vender la vacuna contra la COVID-19 si cumplen con los requisitos de la Comisión Nacional de Vacunación, a donde se pueden enviar las solicitudes de distribución desde este momento. En el caso de Pfizer, en la farmacéutica informaron que los contratos son con los gobiernos y descartan por ahora que en este primer año de aplicación se vaya a vender el fármaco en el sector privado. Sin embargo, los privados ya pueden gestionar ante la autoridad sanitaria su intención de vender este medicamento y se podría recibir en el segundo semestre del año. No hay una prohibición para que ingresen vacunas al sector privado, ¿verdad? Pasando por el trámite de registro usual. En este momento es más por la política de las empresas. Si alguna compañía farmacéutica tuviera la intención de aplicar estas vacunas a nivel privado, pueden enviar una solicitud formal a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y ahí es donde se van a abordar los temas para valorar si es posible o no. Qué buena noticia sin duda para la sociedad costarricense. Vamos a retornar a informarles sobre lo que ocurre en nuestro país. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para las próximas horas en Nicaragua. Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy, enero 14 del año 2021.
Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales le damos a ustedes a conocer este pronóstico del tiempo. Frente frío número 26 y 27 continúan afectando bastante el istmo centroamericano. Actualmente mantenemos que el frente frío número 26 sigue desplazándose de la zona norte hacia el Golfo de Honduras, manteniendo una masa de aire de frío bastante extensa que podría estar generando las condiciones de bajas temperaturas que hemos tenido recientemente. Para el día de mañana, el frente frío número 27 sigue su acercamiento hacia la península de Yucatán, manteniendo siempre su desplazamiento hacia el norte y con posibilidades que un canal de baja presión pueda estar afectando la zona del Golfo de Honduras y parte del Caribe nicaragüense. Para el día de mañana también mantenemos altas y bajas presiones, estarán entre 1010 a 1012, condiciones que son muy factibles de posibles formaciones de lluvia o lluvias ligeras en la zona del Caribe, llovizna y brisa en la zona del centro y aisladamente en la zona del Pacífico Oriente a Pacífico Sur algunas condiciones de precipitaciones tipo chubasco o llovizna que se puedan estar generando. Esta es la imagen actual. Tenemos siempre la corriente del Monzón con una zona de convergencia intertropical que está circulando y que estará dándonos algunas posibles nublados y posibles lloviznas o brisa ligera en algunas áreas del Pacífico como también dentro del territorio durante este día como también para el día de mañana. Actualmente estas son las imágenes donde tenemos algunas afectaciones en la zona de la península de Cocihuina, donde tenemos también afectaciones en el territorio sur de Honduras y la parte de noroccidente, principalmente Chinandega, que está teniendo algunas bajas temperaturas como también algunas posibles brisas. Tenemos otro evento que está también circulando que puede estar generando algunas condiciones no tan severas, pero sí podríamos tener algunas condiciones de posibles brisas durante el transcurso de hoy al día de mañana que puedan estarse generando. En relación a las temperaturas mínimas, el occidente 23, 24, la zona de Managua hacia la zona de Rivas de 21 a 25, la zona de Ocotal y Somoto de 17 10 grados centígrados, la zona de Estelí, Matagalpa y Jinotega de 16 a 18 grados centígrados, Boaco a San Carlos de 20 a 25 grados centígrados, la zona del Triángulo Minero de 20 a 22 grados centígrados, la zona del Muelle de los Bueyes hacia Nueva Guinea de 22 a 23 grados centígrados, la zona del Caribe Norte tenemos 24, la zona central 23 y la zona sur 24 grados centígrados. En relación a las temperaturas máximas, León Chinandega 28 a 34 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 24 a 26, Ocotal y Somoto 27 grados centígrados, Estelí, Jinotega y Matagalpa de 21 a 25, de Huaco a San Carlos tenemos de 25 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 28 grados centígrados, Muelle de los Bueyes a Nueva Guinea de 26 grados centígrados, Caribe Sur 26, Caribe Central 27 y Caribe Norte 25 grados centígrados. Los vientos se mantienen siempre bastante fuertes en la zona central con 66 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales desde Nueva Segovia hacia Huigalpa y desde Managua hacia arriba mantendremos pues fuertes ráfagas de viento durante el transcurso de este día. En relación a las mareas, la marea alta fue hoy a las 3 de la mañana con 11 minutos 2.53, marea baja a las 9 de la mañana con 34 minutos y marea alta estará a las 3 de la tarde con 46 minutos alto de 2.32 metros, teniendo siempre precauciones con estas altas mareas que se puedan estar presentando a los veraneantes. Recomendamos siempre usar tapabocas en relación a este evento, ya que podríamos tener afectaciones propiamente del coronavirus acompañados de efectos respiratorios como neumonía, bronquitis, que puedan estar afectándonos durante este periodo de frío y de lluvia. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les habló Agustín Moreira, que tengan muy buen día. En otras informaciones hay quienes están sugiriendo a las autoridades de gobierno que es necesario que se derogue la ley de cadena perpetua que sería aprobada y ratificada en segunda legislatura este año. La ley de prisión perpetua, ¿verdad?, como se le denomina, es una ley prácticamente que viene a cercenar los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Recordemos que aquí las leyes son aplicables a veces políticamente, a veces no se aplica correctamente porque recordemos que el sistema judicial, digamos, ha estado controlado partidariamente en los últimos años. Entonces eso no corresponde a lo que debe de ser al que comete un delito, un homicidio, un asesinato o robo, que a veces sucede aquí en Nicaragua, pues en la capital. Entonces prácticamente esos son delitos que se deben de aplicar la ley como corresponde, pero desgraciadamente aquí en Nicaragua las leyes son aplicables políticamente y no corresponde a lo que de un inicio pues cualquier ciudadano haya hecho lo que haya pasado. Entonces, para nosotros, desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, nosotros condenamos ese tipo de leyes porque son injustas,
son leyes que cercenan más los derechos humanos de los nicaragüenses, entonces no corresponde pues a la coyuntura que vive el país de Nicaragua, porque recordemos que vivimos en un contexto muy político después del 18 de abril, un contexto muy diferente a los años anteriores. Entonces eso significa de que los nicaragüenses debemos de ir buscando leyes que sean correspondientes y que los jueces apliquen correctamente las leyes, porque aquí recordemos que hay todavía presos políticos, salieron unos presos políticos, pero desgraciadamente salen con una condición. Entonces esa condición lo limita a sus derechos civiles y políticos, ¿verdad? Para optar a cualquier cargo público o cualquier cargo privado que corresponden a ellos mismos. Entonces, esta ley de cadena perpetua o ley de prisión, prácticamente que los diputados están por aprobarla, ellos tienen que primeramente aceptar las recomendaciones que le envió la CID, las recomendaciones que dieron diferentes organismos de derechos humanos, la sociedad civil o organizaciones aquí locales, que prácticamente son, pues digamos, son recomendaciones que se tienen que aplicar en la justa debida de la aplicación del mecanismo adecuado correspondiente, porque aquí, digamos, no podemos condenar a priori a cualquier persona que X y Y comete delitos, no. Aquí las leyes que sean aplicables prácticamente como 4 leyes injustas que el gobierno ha hecho en este año, a inicio, a la aprobación de este año, pero fue en noviembre y diciembre, un combo de leyes. Entonces dentro de ellos está la ley de prisión. Entonces prácticamente eso no corresponde a la Nicaragua que queremos, porque aquí en Nicaragua queremos es una democracia donde exista libertad, exista justicia, exista paz, exista dentro de la familia nicaragüense, en los hogares, que debe existir, que debe reinar la paz, y esa es una recomendación prácticamente permanente que tiene la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, donde instan al propio gobierno a que busque soluciones aquí en Nicaragua. En otras informaciones, hay pequeñas productoras que están asegurando la presencia de plagas en los cultivos. Esto les estaría generando afectaciones en la producción. Veamos. De que está afectando una plaga, que están haciendo, que están echando insecticidas agroecológicos cada 4 días en estos rubros, en estas hortalizas. Es un gusano que se apareció, entonces ya empezaron pues a echarle pues insecticida orgánico, botánico, agroecológico, como le llaman, cada 4 días para combatir la plaga, más todas las plantas medicinales que dan olores, como el sandiego, la albahaca, el zacate limón, que ayuda pues a que la plaga se... ¿Esto es una hortaliza? Eso es una hortaliza, porque lo que sembraron posterior a los huracanes fueron hortalizas que ya están produciendo, ya tienen tomates, ya tienen chiltoma, ya las cebollas están levantándose, como dicen las mujeres. Y bueno, con esto se van a mantener en los próximos días y recogiendo los poquitos que le quedó de maíz. Por ejemplo, en una tierra colectiva en San Juan de las Pencas, están ahorita sacando el maíz que ya está seco, ¿verdad? Para meterlo en silo para poder tener semilla para la siembra, como vos me preguntabas, de primera, para sembrar pues con la lluvia, así es que cómo se da. ¿Cuántas manzanas, doña María Teresa, hay de hortalizas que podrían ser afectadas con esto de la plaga? Es que mira, en el caso de las hortalizas las siembran en pequeñas parcelas agroecológicas, entonces estamos hablando de 95 mujeres en León y de 87 en Chinandega, que han venido trabajando en total 168 mujeres que tienen digamos parcela agroecológica, pero digamos de las que históricamente se han mantenido. Pero las que perdieron en total fueron 210, pero unas más que otras. Las graves fueron 106, entonces en total hay 210 parcelas agroecológicas entre León y Chinandega que empezaron a sembrar semillas de diferentes rubros de hortalizas, que son las que están, las que tienen, sí, principalmente en Chinandega, más que en León. Es que las plagas se dan como de manera diferente. Por ejemplo, el año pasado, posterior a los huracanes, afectó algo que le llaman alambrillo, que es una plaga que se alimenta de las raíces de las plantas. Entonces afectó maíz, plátano, y entonces posterior siempre a tanta lluvia se aparecen los hongos, aparecen las plagas, pero ahorita las están combatiendo con insecticidas orgánicos que los tienen que aplicar cada 4 días para combatir la plaga y que se vaya. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia.
Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1827 en Metapa, actualmente Ciudad Darío. Fue el primer hijo del matrimonio formado por Manuel García y Rosa Sarmiento. Rubén fue periodista, poeta y diplomático que se destacó en la literatura española y en la poesía, y es considerado el padre del modernismo. Cada 18 de enero, los nicaragüenses conmemoran el natalicio del príncipe de las letras castellanas. En varios departamentos como León, Matagalpa, Granada y Managua, se establece un cronograma de actividades a realizarse por la festividad, como la elección de la musa dariana, recitales de poesía, conferencias darianas, cantatas, entre otros. La mañana del 18 de enero, en la Casa Museo y Archivo Rubén Darío en la ciudad de León, mariachis y población en general asisten para cantarle las mañanitas. En 2021 se cumplen 154 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces. Que pase una feliz tarde.